Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Cuando lo tengan me dicen, por favor, y nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, que guían y alumbra nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablarle al Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo. Dilo con fe, con fuerza, por favor. Hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala como tú quieras. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes y me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza por siempre, Señor. Gracias. Pueden sentarse. Este libro lo escribió el evangelista Marcos, y escribió este evangelio en los momentos más difíciles de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, cuando la iglesia cristiana era fuertemente perseguida por el imperio romano, por órdenes del emperador Nerón. Y en ese tiempo difícil, el propósito por el cual inspiró el Espíritu de Dios al evangelista Marcos a escribir este evangelio fue precisamente animar a la gente, animar a la iglesia de aquel tiempo a que permanecieran firmes en la fe del Señor, a que permanecieran creyendo en el evangelio del Señor Jesucristo, que ellos se mantuvieran firmes. Y les recuerda en todo este evangelio acerca de los milagros, de las maravillas y de todos los prodigios sobrenaturales que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje que acabamos de leer, les está recordando acerca de la sanidad de un ciego. Y así he titulado el mensaje de esta tarde: el ciego Bartimeo recibe la vista, tal como está ahí en la escritura. El ciego Bartimeo recibe la vista. ¿Qué significa la palabra ciego? Pues es lógico de entender, es la persona que no ve. Es una persona que no ve, pero necesita la ayuda de otra persona. O sea, no puede ver con los ojos las imágenes, las figuras ni las formas de las cosas. Y además de eso, necesita la ayuda de otra persona. Ustedes saben que a una persona invidente, pues lógicamente,
siempre trae alguna persona que le anda ayudando, o trae un bastoncito que los distingue, ¿verdad? Y en aquel tiempo Bartimeo traía una capa, que era lo que nos distinguía a todas esas personas que estaban en una situación distinta, en una situación difícil. Vamos a analizar este pasaje. En el verso 46 dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos salieron de Jericó. No nos especifica si fueron a hablar la palabra, pero es lo más probable, que esa era su función. Andaba predicando el evangelio del reino. Entonces ya habían terminado su misión en Jericó, iban saliendo de la ciudad. Y el ciego Bartimeo dice que estaba en el camino, porque en aquel tiempo desechaban mucho a ese tipo de personas, a los leprosos, a todos esos que padecían de alguna situación diferente o que tenían alguna discapacidad, ¿verdad?, física. Entonces dice la palabra que una gran multitud seguía al Señor Jesucristo, una gran multitud. Entonces dice que el ciego estaba sentado en el camino. ¿Qué estaba haciendo ahí Bartimeo? Mendigando. ¿Qué hace un mendigo? Pide limosna. Vive de la misericordia de los demás. Vive de la ayuda de los demás. Entonces, él no podía valerse por sí mismo, porque pues no podía trabajar, no podía desarrollar ninguna actividad por la falta de visión. Pero él escuchó que iba a pasar por ahí Jesús el Nazareno, y había escuchado, sin duda alguna, que Jesús había hecho milagros poderosos en otro lugar, había hecho milagros extraordinarios, sobrenaturales en otro lugar. Entonces él creyó y dijo: yo voy a acercarme a Jesús, yo voy a pedirle a Jesús que me sane, yo voy a pedirle a Jesús que cambie mi vida. Y de igual manera nosotros tenemos que, cuando tenemos una necesidad, acercarnos a Jesús y permanecer en el camino. Sabemos que hay personas que buscan a Jesús, y lo digo con mucho respeto, pero buscan a Jesús buscando la solución a un problema, pero luego se apartan, o buscando un milagro, la solución a una necesidad. Y cuando ven resuelta aquella necesidad y ven que han recibido su milagro, lamentablemente ya no se acercan al Señor, ya no se acercan a la iglesia. Pero este hombre nos da un ejemplo. Dice la palabra que él permanecía con él y él lo seguía. Dice la Escritura que él permanecía con Jesús. Y así como hay ceguera física, también hay ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual se da en las iglesias, en aquellos que hemos conocido del Señor, pero que aún el enemigo mantiene esas vendas espirituales y no nos deja ver lo sobrenatural del poder de Dios. Y a veces hay duda, a veces hay incredulidad en el corazón de algunos, y eso no permite ver la manifestación del poder de Dios en la vida de las personas. Y Dios no nos llamó para mendigar, Dios no nos llamó para ser mendigos espirituales. Dios nos llamó para algo más extraordinario, para algo que Él tiene ya preparado para nosotros. Mira, te voy a invitar que vayas conmigo a 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Ponle un separador ahí porque vamos a estar trabajando con este pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Fíjate bien a lo que nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a estar o a permanecer como ciegos espirituales. Dice que nos ha llamado porque somos linaje escogido. O sea, Él nos ha escogido entre la multitud y debemos de estar agradecidos por haber sido escogidos. Dice, real sacerdocio. Nos ha llamado a ser sacerdotes del Dios vivo. Y luego, nación santa, es decir, que vivamos en santidad. Pueblo adquirido por Dios. Hemos sido un pueblo adquirido por Él, porque Él pagó el precio por nuestra salvación, por nuestra redención, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y para qué más nos llamó? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Es decir, en otro pasaje, del poder de Satanás nos libró y nos trajo al camino recto del Señor Jesucristo. Y dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Antes no formábamos parte del pueblo de Dios, no formábamos parte de la familia de Dios. Entonces en ese tiempo sí estábamos ciegos espiritualmente. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, el Señor Jesucristo ha quitado eso y no quiere que nosotros permanezcamos siendo ciegos espirituales, sino que creamos y podamos ver las maravillas y prodigios del Señor y que además las anunciemos, que además hablemos de todo lo que Él ha hecho en la vida de muchas personas y en nuestra vida propia. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Dice la palabra que Él nos llamó a que anunciemos las virtudes del Señor Jesucristo. Dice, a que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Cuáles son las virtudes del Señor Jesucristo? Sabemos que tiene muchísimas virtudes, pero las más conocidas: santidad, obediencia, humildad, amor por la humanidad, misericordia, lo acabamos de ver aquí, paciencia, fidelidad, y además es el Todopoderoso. Todo eso es lo que nos ha llamado el Señor a anunciar a la gente que no conoce, a la gente de afuera. Todo eso es lo que Dios nos ha llamado a anunciar. Decir que el Señor Jesucristo es santo. Dice la palabra 3 veces santo. Por eso Él pudo pagar el precio de nuestra salvación. Y al mismo tiempo dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Él quiere que vivamos en santidad, que es una de las virtudes del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de anunciar a la gente, que Dios quiere santidad. Dios quiere santidad primeramente en su pueblo, pero también quiere que la gente que no conoce del Evangelio conozca de Él y aprenda a vivir en santidad. Es decir, que salga de la potestad de las tinieblas y venga al reino admirable del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros anunciemos. No nos ha llamado para permanecer ciegos, para permanecer inválidos. Nos ha llamado para que hablemos de todas esas maravillas que hemos visto y hemos oído. Y además decir que el Señor fue obediente. Dice la palabra en el libro de Filipenses que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y Dios quiere también obediencia en sus hijos, en su pueblo. Humildad es otra de las virtudes. Dios dice la palabra, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús quiere que nosotros también aprendamos a ser humildes de corazón. Y eso es lo que necesitamos reflejar allá afuera. Enseñar con nuestro testimonio, enseñar con nuestra vida las virtudes de aquel que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere, que no permanezcamos ciegos, que no permanezcamos inválidos, que hablemos de la misericordia de Dios. Como dice aquí, por la misericordia nos hizo su pueblo,
Antes no teníamos misericordia, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Dios es fiel. Nosotros podremos fallar, pero Él nunca falla. Él seguirá siendo fiel. Y además es el Todopoderoso. Dice el libro de Apocalipsis, les voy a invitar que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 8, por favor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros debemos de hablar, debemos de anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, que Él es el Todopoderoso, porque Jesús es Dios. Nosotros lo sabemos, lo hemos aprendido, pero mucha gente no lo sabe y necesita saber eso. Mire, vamos a 1 de Juan 5:20 para que lo recordemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Ha venido, Él vino a este mundo y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. Jesús es Dios. Entonces vemos que Él tiene todo el poder. Por eso es que hacía milagros. Por eso es que echaba fuera demonios. Por eso es que hacía andar a los cojos. Por eso es que hacía oír a los sordos. Y en este caso hizo ver al ciego Bartimeo. Pero Dios quiere que entendamos que Él no nos ha llamado a que permanezcamos con esa ceguera espiritual. Que no estemos en esa ceguera espiritual. Que no permanezcamos así y como inválidos, sin movernos. Que nos movamos y anunciemos esas virtudes del Señor Jesucristo, para que otros también puedan venir a la luz admirable del Señor, puedan venir al camino de salvación. Regresamos a Mateo capítulo 10, verso 47, por favor. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Bartimeo cuando oyó que era Jesús el Nazareno que iba a pasar por ese lugar? Clamó, y nosotros es lo que necesitamos hacer. Tenemos una necesidad, necesitamos clamar a Jesús. Necesitamos hablar con el Señor. Él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia sabemos que es el dolerse de la situación ajena, dolerse de la necesidad, del dolor, del sufrimiento ajeno. Y Jesús se dolió de la situación en que estaba viviendo este hombre ciego llamado Bartimeo. De igual manera, Jesús se duele de la situación difícil que uno de sus hijos esté atravesando. Pero ¿qué necesita? Este ciego nos está dando una enseñanza. Este pasaje nos está dando una enseñanza de la actitud que tomó este ciego. Él no se quedó ahí lamentándose. ¿Qué hizo? Oyó que iba a pasar Jesús y dice que clamó, y clamó a gran voz. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué debemos de hacer entonces? Clamar al Señor, clamar a Jesús. Él está atento a cualquier necesidad. Él está atento y Él sabe lo que tú estás atravesando. Él sabe lo que tú estás viviendo. Y Él no quiere que estés así. Él quiere dar que tengas esa visión, que no pierdas esa visión para lo cual Dios te ha llamado. Y Dios te ha llamado para ser nación santa, sacerdocio real, pueblo escogido por Él. Que Dios pagó el precio. Vemos que Dios pagó ese precio muy alto con la vida del Señor Jesucristo. En el verso 48 dice la palabra: muchos le reprendían para que callase, pero él ¿qué hacía? ¿Qué hacía el ciego? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez
cuando tú empiezas a conocer del Señor Jesucristo, o cuando tú clamas, empiezas a clamar al Señor Jesucristo, o cuando tú empiezas a andar en los caminos de Jesús, tal vez va a haber gente que te diga: no vayas, no hagas eso, no está bien, no es verdad. Te van a tratar de detener, van a tratar de detener esa llama de fe, esa medida de fe que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez que el enemigo ha tratado de detener a la gente en este tiempo. Mucha gente tiene temor todavía de asistir. Tiene temor de asistir. El enemigo es el que ha puesto esos pensamientos para callar la llama de la fe. No vayas, mira, te puedes contaminar, mira, te puedes enfermar, mira. Tienes tú que no hacer caso a esas voces, porque el enemigo siempre habla de forma negativa. El enemigo siempre te va a tratar de detener. Mira, no vayas, vas a dejar de trabajar, vas a dejar de estar aquí con tu familia, en vez de que vayas al parque, en vez de que vayas a divertirte, en vez de que vayas a la fiesta, no vayas. El enemigo va a tratar de detenerte para que tú no te acerques a Jesús, para que tú no vengas a escuchar el mensaje de salvación. Es lo que el enemigo estaba haciendo a través de las personas que estaban ahí. Le decían: cállate, cállate. Pero él no se detuvo, él no hizo caso a esas voces del enemigo. ¿Qué hizo el ciego? Empezó a clamar más fuerte, y eso es lo que tú tienes que hacer. En una necesidad tal vez venga la duda, tal vez venga el espíritu de incredulidad, pero tú tienes que clamar más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que hizo el ciego. El enemigo siempre va a tratar de detenerte para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Recuerda a David. David también, cuando llegó al ejército de Israel, cuando se iba a enfrentar a los filisteos, ¿qué trató el enemigo de hacer a través de sus hermanos? De detenerlo. Porque el diablo no quería que David lograra el propósito de Dios para lo cual lo había llamado. Y le dijeron a sus hermanos: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué dejaste las pocas ovejas de mi padre? Has venido nada más para ver qué está pasando aquí. Conocemos la maldad de tu corazón. Pero él dijo: no son solamente palabras esto. Y fue y preguntó: ¿qué le van a hacer al que venza a ese gigante, ese incircunciso que ha ofendido a los ejércitos del Dios viviente? Y esas palabras llegan a los oídos del rey Saúl. ¿Y qué hizo el rey Saúl también? Quiso detenerlo. Le dijo: no vayas, porque tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra, es un hombre de experiencia. Tú eres un muchacho, no vas a poder. El enemigo trató de detenerlo. Y aún el mismo Goliat, le dijo: pero ¿cómo vienes tú como con palos y con piedras, como si fuera yo un perro? Entonces recordemos lo que le dijo David. Habló así como el ciego: Jesús, ten misericordia de mí. David habló con autoridad: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te voy a cortar la cabeza para que sepan que hay un Dios en Israel. No lo detuvo el enemigo. De igual manera, tú tienes que hablar la palabra, tienes que abrir tu boca, tienes que clamar a Dios. Que no te detenga el temor, que no te detengan las voces de tus amistades, de tus amigos que te invitan a otro lugar en vez de venir a escuchar la palabra de Dios. Que no te saquen del camino. Que no te saquen del camino. Eso es lo que va a tratar el enemigo. Te va a tratar de sacar a como dé lugar del camino. Pero tú debes de hacer lo que hizo Bartimeo y lo que hizo David. No escucharon esa voz, sino que siguieron clamando más fuerte. ¿Y qué sucedió? Jesús escuchó. Dice la palabra ahí en el verso: oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Muchos le reprendían para que callase. ¿Cuántos le reprendían? Muchos. Tal vez así haya muchos amigos que te digan: no vayas. Muchos familiares que a lo mejor ya no te hacen buena cara porque tú estás asistiendo. Que eso no te detenga de seguir al Señor,
Dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el verso 49, vemos qué sucede en el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Mire qué curioso. Dice que de los mismos que le decían: cállate, cállate, después, cuando vieron que Jesús se detuvo y escuchó sus peticiones, entonces ellos sí le decían: ve, te llama, ten confianza. Cuando las personas ven que tú permaneces fiel y que la gracia y la misericordia de Dios se empieza a manifestar en tu vida, entonces van a decir: oyes, ¿a dónde vas? Algo diferente está pasando en ti. ¿Por qué no me invitas al lugar donde tú vas? Yo quiero ir a donde tú vas. Fíjate qué importante es el testimonio. Qué importante es que tú no calles tu fe, que no ocultes tu fe. Así como Bartimeo, que siguió clamando, dice, clamó más fuerte. Y eso es lo que sucedió cuando por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Que los valientes lo arrebatan. Este ciego, aunque estaba ciego, tuvo el valor de enfrentarse a esas voces negativas que le decían: cállate, cállate. Él levantó la voz y dijo: Señor, Maestro, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con más fuerza. Así de que cuando tú escuches que voces negativas digan: cállate, tú no hagas caso. Habla la palabra de Dios. Habla de las maravillas de Dios, que para eso nos llamó. Para anunciar las virtudes de Jesús. Para anunciar que Él es santo. Para anunciar que Él es todopoderoso. Para anunciar que Él fue obediente al Padre Celestial y obediente hasta la muerte de cruz. Pero eso lo hizo que Dios lo exaltara hasta lo máximo, dándole un nombre, sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Eso es lo que hemos sido llamados a anunciar. Y nada nos debe detener. Tú tienes que hablar, tienes que clamar. Estás en necesidad, que no te dé pena, arrodíllate y clama. Recuerda a Daniel. Al profeta Daniel había escrito un decreto por parte del rey: quien orara a otro Dios diferente, que no fuera a la estatua que había levantado Nabucodonosor, sería arrojado a un horno, al pozo de los leones. Pero vemos que Daniel no hizo caso. Él siguió clamando. Dice la palabra que abría la ventana de su casa y él siguió orando como antes lo hacía, 3 veces al día. Y entonces siempre va a haber gente mala, gente negativa, gente envidiosa. ¿Qué pasó? Dice que los príncipes y los sátrapas y todas las personas que ayudaban ahí al rey lo acusaron que él adoraba al Dios de Israel. Y entonces el rey, como había firmado el edicto, no le quedó más alternativa más de que mandar llamar a Daniel, y lo arrojaron al foso de los leones. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que Dios mandó a su ángel y cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. ¿Por qué? Porque él siguió demostrando que él creía en el Dios vivo, que él creía en el Dios todopoderoso, y Dios honró su fe. Dios honra tu fe, Dios premia tu fe, Dios es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Así como premió a este joven, también vemos que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y el evangelista Marcos es lo que estaba tratando de hacer, enseñando a la iglesia que permanecieran firmes en el camino del Señor. Pasara lo que pasara, permanecieran firmes. Había una gran persecución contra la iglesia. Muchos de ellos eran tomados y eran llevados a juicio, eran llevados a las autoridades, otros eran pasados a espada, dice la Escritura. Pero se mantenían firmes en la fe del Señor Jesucristo. Y de igual manera nosotros tenemos que mantenernos firmes.
Dice ahí en el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Nosotros también tenemos que aprender a tener confianza en el Señor. Él nunca nos va a defraudar. La palabra de Dios dice que el que confía en el Señor Jesucristo nunca será avergonzado. Mira, pone un separador. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Jesús nos ha llamado para que le conozcamos, pero para que permanezcamos en su palabra, en su camino, permanezcamos con Él. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie te engañe, no dejes que nadie te engañe. Tú tienes que permanecer firme en el Evangelio del Señor. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud, todo el poder de Dios está en el Señor Jesucristo. Por eso dice que nada nos engaña, que nada nos aparte de Él. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos en Jesús? Completos. No necesitamos más. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Necesitamos a Jesús. Necesitamos clamar. Si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación difícil, alguna enfermedad, clama al Señor. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. En Él estás completo. En Él no tienes necesidad de otra cosa. Solo búscalo, así como lo hizo el ciego Bartimeo. Solo clama, le dile, Señor, ten misericordia de mí, sáname, libérame, quita esta dolencia. Señor, líbrame de esta adicción, libra a mi hijo de ese problema, libra a mi hijo de ese vicio, líbrame, Señor, libra mi matrimonio de este problema, libra a mi familia. Tienes que clamar. Regresamos a Marcos capítulo 10, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo el ciego? Dice que cuando le llamaron, aventó su capa y se levantó y fue a Jesús. La capa era un símbolo de protección que utilizaban los ciegos, y los indigentes de aquel tiempo usaban algo que los distinguía. Entonces, así como en los tiempos de hoy vemos que un invidente se distingue por el bastoncito, otros traen perros que los conducen, pero en aquel tiempo se distinguía porque traían una capa. Y esa era su identificación, y era con lo que se protegía. La gente les tenía cierta lástima y les daba alguna dádiva, o vivían de la misericordia de la gente. Y eso es lo que los identificaba. Pero cuando el Señor Jesucristo le llama, dice que aventó ¿qué? Su capa. Ya no iba a seguir dependiendo de la misericordia de la gente, ya no iba a seguir dependiendo de la dádiva de la gente. Ahora iba a depender ¿de quién? De Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. De igual manera, ¿cuántos de nosotros no llegamos con problemas? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a los pies del Señor Jesucristo con dificultades? Y en ese momento aventaron la capa, pero hay algunos que la vuelven a tomar. Y el Señor dice, deja tu capa. Ahora depende totalmente de mí. Eso es lo que Dios quiere, que dependamos totalmente de Él. Este ciego Bartimeo ya no iba a depender de las limosnas, ahora iba a depender de la bondad y de la misericordia de Dios. Y estoy seguro, puedo imaginarme que cuando llegó a su casa, viendo y todo, imagínese hablándole a su esposa, no había visto una persona, no había visto el sol, no había visto los colores, no había visto nada.
Y cuando ve, imagínese el gozo y la alegría de ver a las personas, de ver la cara de su esposa, de ver quizás a sus hijos, no nos señala la Biblia, pero ver a su familia, el gozo, la alegría. De igual manera, dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, viene a cambiarla, viene a transformarla, viene a darnos vida nueva, viene a darnos una vida diferente. Y eso es lo que hizo en este ciego, de estar postrado en el camino, extendiendo la mano y dependiendo de las dádivas de la gente. Cambió totalmente su vida y ahora iba a depender de la bendición de Dios que iba a conseguir quizás con su trabajo, con alguna actividad que ahora sí podía desarrollar. Dios nos ha llamado a eso, a que sirvamos, a que anunciemos las virtudes de Él, a que no permanezcamos ciegos a todas las cosas que Él ha hecho en la vida de tantas personas, de tantos milagros que aún en la actualidad se siguen dando. Porque dice la Escritura que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Hemos escuchado testimonios de gente que aún se ha sido sanada del COVID. ¿Por qué? Por el poder del Señor, por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que nada nos separará del amor de Cristo, que ni lo alto ni lo profundo, que ninguna cosa creada. Y si ese virus hubiera sido creado, ni eso nos puede separar del amor de Dios. Por eso tenemos que permanecer firmes, como el ciego Bartimeo, y clamar a Él, decirle: Señor, ten misericordia de mí, sáname, restáurame. Bendice mi matrimonio, bendice a mi hijo, bendice a mi hija, vuélvelo a tus caminos. Todo lo que tú estés necesitando, Dios ya lo sabe. ¿Tú crees que Él no sabía que había muchos ciegos? Pero ese se atrevió a acercarse y a clamarle a Él. Y Jesús se detuvo. Y mira lo que le dice. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Cómo es que le dijo maestro? Es que de seguro había escuchado que así le hablaban a Jesús. Y fíjate cómo él habló con fe, diciéndole: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba probando su fe, pero además le estaba queriendo que él mismo expresara, que él mismo dijera, para que se realizara su milagro, que él mismo dijera la palabra. Porque dice la palabra en el libro de Romanos que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Mira, vamos a verlo. Romanos 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué cosa? Se confiesa para salvación. El verso 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El ciego no quedó avergonzado ante aquellas personas que le decían: cállate, cállate. Él no quedó avergonzado. Jesús premió su fe, Jesús honró su fe. Imagínate ahora aquellos que le decían: cállate, calla, y cuando vieron que él podía ver, imagínate saltando y gozando y alabando a Dios de sentir la satisfacción, la felicidad que podía ver. No nos dice cuántos años tenía ciego, pero imagínate el gozo, la alegría de ver de ese hombre. ¿Y qué cara pondrían aquellos que le decían: cállate, cállate? De igual manera, tú no dejes que esas voces negativas, tú no dejes que esas voces del enemigo apaguen tu fe. No dejes que esas voces del enemigo te hagan ya no venir a la iglesia. No dejes que esas voces del enemigo te aparten del camino del Señor. No dejes, mantente firme. A esas voces negativas les va a suceder lo mismo que le sucedió a esos hombres y mujeres que le decían al ciego: cállate.
¿Qué pasaría? ¿Qué cara pondrían cuando vieron que Bartimeo abría los ojos y les podía decir: oyes, había oído tu nombre pero no sabía cómo eras, ahora veo que eres así, ahora veo que eres así, oh, esa es la casa, mira, oh, los árboles, oh, el pasto, oh, las flores? Imagínate el gozo, la felicidad de este hombre que nunca había visto. ¿Por qué? Porque venció a esas voces negativas, no hizo caso a esas voces que le decían: cállate. Él ya no dependió más de su capa, él ya no se refugió en su capa, sino se refugió en Cristo Jesús. Mira, vamos al Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vemos que ya el ciego ya no se amparaba con la capa para que la gente pudiera ver que tenía una discapacidad física. Aquí, como el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. El ciego también confió que Dios, a partir de ese momento, iba a ser su amparo y su fortaleza. Ahora iba a depender directamente de Dios. Y dice el salmista: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién fue el que sacó al ciego de esa situación difícil? Jesús. Y Jesús es Dios, no lo olvidemos. Y fue su pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo crees que se sentiría una persona que no ve? Mal. Es una aflicción, una tristeza, una tribulación. Pero Jesús lo sacó de ahí. Luego dice el mismo salmista en el verso 2: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El salmista también nos anima en esas palabras: no temeremos. El ciego nos dio una lección de valor, que no lo detuvieron esas voces negativas que le decían: cállate, cállate. Él siguió clamando con más fuerza, dice la palabra. De igual manera, tú tienes que permanecer firme y clamando a Dios: Señor, ayúdame a permanecer en tu camino, ayúdame a permanecer fiel a ti, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a vencer toda tentación, ayúdame a vencer toda aflicción, ayúdame, Señor, a poder guiar a mis hijos, ayúdame, Señor, a tratar bien a mi esposa, ayúdame bien, Señor, a tratar bien a mi esposo, ayúdame, Señor, a que mi matrimonio se mantenga unido, que mi familia se mantenga unido. Ayúdame, Señor, a conservar el trabajo. Ayúdame, Señor, a conservar la salud, a conservar la vida. Lo que estés necesitando, tienes que clamar y pedírselo a Él. Él es el único que nos puede ayudar. Dice que Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca. Dice ahí el verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Hizo que declarara lo que él quería. Entonces necesitamos hablar la palabra también nosotros, porque mientras nosotros no declaremos lo que estamos necesitando, no clamemos con fe al Señor, mientras nosotros no soltemos la palabra, pues no vamos a recibir. Dice: el que pide, recibe. Acuérdate que todo fue hecho por el poder de la palabra, y nada sucedió hasta que Dios soltó la palabra. Y Jesús quería que se cumpliera eso que está en la Escritura, porque con la boca se confiesa para salvación. El ciego recibió su milagro al declararlo él mismo: maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Él mismo lo dijo. El Señor solo probó su fe. ¿Qué quieres que yo te haga? Y él dijo: que recobre la vista. Él mismo confesó. Como dice la palabra, se confiesa para salvación. Mira lo que dice Marcos 11:23. Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Y eso es lo que Jesús hizo con el ciego. ¿Qué quieres que yo te haga? Él quería saber si verdaderamente estaba creyendo que iba a recibir la vista. Y fíjate, puso el milagro en su boca.
Él lo recibió por lo que confesó de su boca. Y como dice aquí el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjate el poder que hay en la confesión, el poder que hay en nuestra confesión. Vamos a Proverbios 18, verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. Fíjate, de lo que tú hables, de lo que tú confieses, de lo que tú digas, se va a llenar tu vientre. Es decir, de eso vas a recibir fruto. El ciego Bartimeo recibió el fruto de sus palabras. Él dijo, maestro, que recobre la vista. Y la recobró. Y en estos pasajes el Señor nos está haciendo hincapié que confiemos en la palabra y la declaremos, que confiemos en lo que Dios ha dejado escrito y declaremos esa palabra para nuestra propia salvación. Cuando el enemigo venga con pensamientos a tu mente, decir que estás enfermo, que te duele esto, que te duele lo otro, repréndelo en el nombre de Jesús. Y reprendo todo ese espíritu de dolor, porque está escrito que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Cuando ponga pensamientos de duda, repréndelo en el nombre de Jesús. Y dice ahí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto ¿de qué? De sus labios. Fíjate bien lo que tú hablas, porque te vas a saciar de lo que tú hablas. Ay, mi enfermedad, ay, mi esto, tú lo estás declarando tuyo. El Señor ya se llevó, dice la palabra que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Ay, no voy a salir de esta situación. Tú lo estás declarando, tú mismo te estás atando. Dice que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y luego dice el verso 21, fíjate lo que dice: la muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder de la lengua. ¿En dónde estaba la sanidad de Bartimeo? En el poder de la lengua a través de su fe. Jesús honró su fe, pero estaba con que él declarara que quería ser sano. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. Tenemos que aprender a confesar la palabra de Dios para nuestra bendición. Tenemos que aprender, así como el ciego, a declarar la palabra de Dios para nuestra bendición, y que las voces negativas de nuestros conocidos, de los vecinos, de los familiares, no nos detengan a seguir confiando, a seguir creyendo en la palabra de Dios, así como lo hizo este ciego Bartimeo. Regresamos a Marcos capítulo 10, verso 52, por favor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate bien lo que dice el versículo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera hizo nada. Nada más le dijo, escuchó lo que había en su corazón de ese ciego, escuchó lo que hablaba ese ciego, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y él estaba hablando con fe, el ciego estaba hablando con fe: Señor, quiero que me ayudes a recobrar la vista. Él no decía si puedes, si tienes oportunidad, si se puede. No, quiero que me ayudes a recobrar la vista. ¿Y qué dice la Escritura? Jesús solamente le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿cuándo recobró la vista? Enseguida. Solamente bastó la palabra de Jesús: vete. Él ya estaba confirmando el milagro solamente. Ya estaba hecho por la confesión de fe. Dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay algo importante en esta parte final. Recobró la vista, ¿y qué hizo el ciego? Siguió a Jesús. Siguió a Jesús en el camino. No se regresó, ¿verdad? Hay un pasaje que nos habla de 10 leprosos, que solamente uno regresó y le dio las gracias a Jesús. Y los otros 9, ¿qué? Jamás regresaron. Y lamentablemente a veces se ve eso en las iglesias,
Mucha gente viene, no tiene trabajo, se ora, se le pide al Señor que derrame su misericordia, le da trabajo, le bendice, y ahora, como ya tiene mucho trabajo y como ya tiene mucha bendición, ya no tiene tiempo para Dios. Ahora tiene más tiempo para el trabajo que Dios le dio. Ahora tiene más tiempo para la bendición que Dios le dio. Pero este ciego no fue mal agradecido. Este ciego dice que permaneció con Jesús en el camino. La Biblia nos narra en otro pasaje de esos leprosos que solamente uno regresó. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo: ¿qué no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Que nosotros no seamos esos. Que nosotros permanezcamos firmes, que si recibimos el milagro, recibimos la sanidad que estamos necesitando, recibimos la bendición en nuestra familia, recibimos la restauración en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hijo, nuestra hija que anda en malos caminos, recibimos la restauración en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, cualquiera. No por eso nos apartemos de Él, sino que permanezcamos firmes en el camino y lo sigamos hasta que Él nos llame a su presencia. Vemos que el ciego manifestó fidelidad, que es una de las virtudes del Señor Jesucristo. Él permaneció fiel al Señor, recibió el milagro y dice, y lo seguía a Jesús en el camino. Continuó en el camino del Señor. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto se lo dijo a Marta, pero vamos a aplicarlo en este pasaje del ciego. Él creyó y por eso le fue posible recibir ¿qué? La vista. De igual manera, cualquier situación que tú estés atravesando, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier dificultad que tú estés atravesando, cree en el Señor Jesucristo, que Él es el único que te puede ayudar, que Él es el pronto auxilio en tus necesidades, en tus tribulaciones, en tus aflicciones, que Él es el pronto auxilio, que Él es tu ayuda, Él es nuestro ayudador. Y si tú crees y confiesas la palabra del Señor, de seguro que habrás de recibir lo que estás necesitando, así como sucedió con el ciego Bartimeo. Él no solo recibió el milagro y se fue como lo hacían los leprosos, él se mantuvo firme en el camino del Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este mensaje y hubieran hecho lo que el ciego hizo, mantenerse en el camino? ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Señor alguna situación difícil y que todavía no lo ven? Rechacen esas voces negativas, rechacen esas voces de duda, cancelen esas palabras de duda, de engaño, y crean en el Señor, aférrense a la palabra de Dios, manténganse firmes en la palabra de Dios, confesando con fe. Porque acuérdense que dice el libro de Santiago que el que duda no espere recibir nada del Señor. Este ciego nos da una lección de fe, nos da una lección de fidelidad, nos da una lección de valentía, que no se detuvo, porque aunque le estuvieron gritando cállate, cállate, no se detuvo, y eso hizo que él recibiera su milagro. El Señor en este pasaje nos está animando a que nosotros nos mantengamos firmes en su camino, en su palabra, a pesar de todas las voces negativas que escuchemos allá afuera. Que nada te detenga de seguir al Señor, que nada te aparte de estar en el camino del Señor, que tú te mantengas fiel. Y recuerda, créelo, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Cualquiera sea tu situación, cualquiera que sea tu necesidad, créelo, confía en el Señor, y Él va a obrar en tu corazón, Él va a obrar en tu vida, Él va a obrar a favor de tu familia, Él va a obrar a favor de tu matrimonio, Él va a obrar a favor de tus hijos, Él va a obrar a favor de tus padres, de tus hermanos. Cualquiera que sea tu necesidad, solo necesitas creer y confiar en Él. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de fe, de valentía, de fidelidad. Padre, gracias, Señor, por este testimonio que dejaste escrito en tu palabra, para enseñarnos a confiar en ti, para enseñarnos a clamar a ti.
para enseñarnos a que no nos deben detener las voces negativas, que no deben de apagar nuestra fe las voces negativas, que no deben de apartarnos de tu camino las voces de allá afuera, que no deben de apartarnos de tu camino, que no deben de apartarnos de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú has dejado todas esas promesas, que para el que cree todo le es posible, y que si creemos en ti, si confiamos en tu palabra, veremos tu gloria y tu poder manifestándose sobre nuestras vidas a nuestro favor, así como lo hiciste con el ciego Bartimeo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde y te damos todo el honor y toda la gloria, porque creemos y declaramos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que tú sigues obrando milagros en favor de aquellos que creen y confían en ti, que tú sigues manifestando y haciendo maravillas en favor de aquellos que permanecen confiando en ti, que tú sigues obrando de la misma manera como lo hiciste en otros tiempos, Señor, en los tiempos de Moisés, que abriste el mar rojo, abriste el río Jordán, paraste el sol, detuviste la luna, hiciste grandes cosas, hiciste, Señor, que hubiera una pesca milagrosa, multiplicaste los panes y los peces para que multitud de gente pudiera comer. Señor, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que ninguna voz de duda, ninguna voz de incredulidad, ninguna voz negativa, sea de quien sea, nos aparte de tu camino, nos aparte de tu presencia, nos aparte de tu misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes en tu presencia y en el camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Ponte de pie, por favor, vamos a alabar.